Bienvenido a mi canal Matemáticas con Pascal. Trabajo con f de x, parte 2. Siempre que cambiemos una letra por otro valor, debemos utilizar paréntesis. Esto permite trabajar con éxito las funciones. Sea f de x igual al cuadrado de x más 2x más 1. Vamos a trabajar con esta función. Ejercicio número 1. Hallar f de triángulo. Solución. F de triángulo es igual. Aquí dice cuadrado de x. Colocamos cuadrado, pero entre paréntesis triángulo. Cuadrado de triángulo. Más, encontré x, 2 triángulo. Más 1. F de triángulo es igual. Cuadrado de triángulo es igual a cuadrado de triángulo. Más 2 por triángulo, 2 triángulo. Más 1. Y aquí tengo la respuesta de f de triángulo. Ejercicio número 2. Vamos a hallar f de muñequito. Solución. F de muñequito es igual. Cuadrado de x, entonces coloco cuadrado entre paréntesis muñequito. Más 2x, coloco 2 muñequito. Más 1. F de muñequito es igual. Cuadrado de muñequito, me queda cuadrado de muñequito. Más 2 por muñequito, nos da 2 muñequito. Más 1. Y tenemos el resultado de f de muñequito. Ejercicio número 3. Vamos a calcular f de k. Solución. F de k es igual cuadrado de k entre paréntesis más 2k más 1. F de k es igual cuadrado de k más 2 por k, 2k más 1. Y es el resultado de f de k. Ejercicio número 4. Vamos a calcular f de menos m. Solución. F de menos m es igual. Dice cuadrado de x, aquí coloco cuadrado y entre paréntesis menos m. Más 2 por menos m. Más 1. F de menos m es igual. Cuadrado de menos m, toda cantidad elevado al cuadrado siempre será positiva, y cuadrado de m. Más por el menos que tiene la m, nos da menos. 2 por m, 2m. Más 1. Y este es el resultado de f de menos m. Ejercicio número 5. Vamos a calcular f de 8t. F de 8t es igual. Como aquí dice cuadrado de x, entonces coloco cuadrado y entre paréntesis 8t. Más 2, y como encontré x, 2 entre paréntesis 8t. Más 1. F de 8t es igual.
cuadrado de 8t, entonces sería cuadrado de 8 que nos da 64 y cuadrado de t, es decir, 64t al cuadrado. Más 2 por 8t nos da 16t. Más 1. Y tenemos el resultado de f de 8t. Ejercicio número 6. Vamos a hallar f de x más 3. Solución. F de x más 3 es igual. Cuadrado de x. Quito la x y coloco x más 3. Más 2 por x más 3 más 1. F de x más 3 es igual. Aquí dice cuadrado de la suma de dos cantidades. Recordar que el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual. Cuadrado de la primera cantidad. Es decir que aquí me queda cuadrado de x. Más. Dice la fórmula 2 veces la primera cantidad por la segunda. Es decir que multiplico 2 por x por 3. Y eso nos da 6x. Luego dice la fórmula más cuadrado de 3. El cuadrado de 3 es 9. Más 2 por x, 2x. Más 2 por 3, 6. Más el 1. F de x más 3 es igual. Cuadrado de x. Este 6x lo sumo con el 2x, nos da más 8x. Sumo el 9 más el 6, que nos da 15, más un 1, 16, más 16. Y aquí tengo la respuesta de f de x más 3. Ejercicio número 7. Hallar f de 2x menos 1. Solución. F de 2x menos 1 es igual. Cuadrado de x, dice la función. Entonces coloco cuadrado y entre paréntesis 2x menos 1. Más 2x. Entonces coloco 2 y entre paréntesis 2x menos 1. Más 1. F de 2x menos 1 es igual. Aquí dice cuadrado de la diferencia de dos cantidades. La fórmula es cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual. Cuadrado de la primera cantidad. Cuadrado de la primera cantidad, es decir que elevo el 2 al cuadrado nos da 4 y elevo la x al cuadrado que nos da 4x al cuadrado. Dice la fórmula menos 2 veces la primera cantidad por la segunda cantidad. Es decir, cojo 2 por 2x por 1. Y eso nos da menos 4x. Luego dice la fórmula más el cuadrado de la segunda cantidad. Más el cuadrado de 1. 1 por 1, 1. Más. Multiplico 2 por 2x que me da 4x. Más por menos nos da menos. 2 por 1, 2. Más el 1. Observo que hay un menos 4x y hay un más 4x, se cancelan. Un 1 más un 1 da 2 y le quito 2 da 0, es decir que se cancelan. Luego f de 2x menos 1 es igual a 4x al cuadrado. Esta es la respuesta de f de 2x menos 1.